Espera que están entrando más personas. Pueden entrar una persona más ahí y ya arrancamos. A ver, entró. No. Porque con lo que quería arrancar era con el tema este que propusieron, que era infancia, traumas de la infancia. La idea es así, para quien ingresó recién. Yo voy a hablar un poquitito sobre el tema, pero quiero que ustedes me hagan preguntas, ¿sí? Porque como les decía, no quiero que sea una clase, porque esto no es una clase, ustedes no son alumnos, o si bien, bueno, hay dos personas que son alumnas mías, pero el resto no son alumnos. La idea es conversar, el resto son personas que ingresaron hoy a esta charla porque estaban necesitando de ayuda o necesitando una orientación o lo que fuera. Y yo en lo que pueda voy a orientar. Si hay en algo que yo no sé, porque no tengo todas las respuestas del mundo, les voy a decir que no sé la respuesta y nada, trataré igual de alguna forma de ayudarlos. Pero la idea es que ustedes puedan sacarse todas las dudas y demás. Quería que arranquemos sobre el trauma en la infancia. Entendamos primero qué es un trauma. La palabra trauma significa golpe, así que cuando hablamos de un trauma hablamos de un golpe. Cuando hablamos de un trauma psíquico hablamos de un golpe en la psiquis. Cuando hablamos de un trauma en la infancia hablamos de un golpe en la psiquis en nuestra infancia. ¿Okay? ¿Cuáles son ese tipo de golpes? Puede ser un abuso sexual, puede ser un maltrato, a veces puede ser una simple palabra que nos dicen los padres. Si quieren, ahora podemos conversar un poquito de por qué esas palabras se nos aferran tantos a nosotros. Los traumas son todo ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, me pasó a hablar con una persona que había visto a su familiar ahorcado, se había suicidado, un hermano, y quedó ahorcado en su casa. Y esta persona, siendo un niño, abrió la puerta y lo vio. Eso le genera un trauma, ¿ok? Todos nosotros hemos tenido traumas de la infancia. El tema es que a veces, a ver, nos acompañan hasta la adultez. Y nos van acompañando ¿de qué manera? Nos van acompañando en nuestro inconsciente. Y ahí es donde yo quería hablar esta otra partecita con respecto a los traumas, que es los mandatos. A ver, los traumas, podemos decir que los traumas se traducen en la adultez de dos maneras. Yo, como les dije recién, voy a hablar un poquitito y después ustedes me hacen las preguntas, ¿sí? La idea es que esto no sea una clase, sino que sea una ida y vuelta. En la adultez ocurre, por ejemplo, la primera manera es mediante mandatos. La segunda es un poquito más compleja de explicar, pero lo voy a hacer lo más simple posible. En la segunda, ustedes que tienen problemas de este tipo van a encontrar más respuestas. La primera es mediante mandatos, les decía. Los mandatos son actitudes, palabras, ejemplos que se aferran a nuestro inconsciente y nosotros le damos el poder de dirigir nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué sería una palabra? Viene alguien y me dice Axel en la infancia. Vienen figuras importantes para mí, roles paternos. ¿Okay? Pueden venir mis padres, mis abuelos, mis hermanos, personas, mi profesor, y decirme, Axel, sos un inútil, no servís para nada. Eso se me aferra a mi inconsciente y yo le doy este poder de dirigir mi futuro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy el día de mañana, querer estudiar la carrera de abogacía, por ejemplo, y en mi inconsciente va a estar que soy un inútil. Una persona inútil, entiendo, Marta, y tal vez hay otra persona más que no es de este país, que no es de Argentina, mejor dicho. Si uso alguna palabra que no entienden, me la preguntan, ¿ok? Porque encima yo hablo bien en Argentina. Cualquier cosa me lo preguntan, si no se entiende. Sí, Entonces yo voy a ir, nada, progresando en la carrera y de repente me voy a boicotear. ¿Por qué? Porque ese mandato de que soy un inútil me va tirando para atrás. Es un mandato que se aferró a mí y que yo le doy este poder de dirigir el resto de mi vida. Hasta que esto que les acabo de decir es bastante conocido, no estoy tampoco descubriendo algo nuevo, pero creo que con esta explicación que les voy a dar ahora, tal vez se encuentren algunas respuestas más de ciertas actitudes o de ciertas problemáticas que ustedes tengan. Y después sí pueden hacerme las preguntas, ¿ok?
Otra cuestión que pasa con los traumas de la infancia es que en la adolescencia y en la adultez vamos buscando confirmación de mi interior en lo exterior. Por ejemplo, vamos buscando confirmación de ideas que a veces no son ciertas. Presten atención y cualquier cosa me preguntan si no entienden. Existen verdades irrefutables. Por ejemplo, los humanos respiramos oxígeno. Eso es una verdad irrefutable. Los niños tienen también sus ideas irrefutables, denominados como supuestos categóricos, pero yo lo voy a explicar en una forma simple. Por ejemplo, las verdades irrefutables de los niños es que existe el conejo de Pascua. Un niño cree en el conejo de Pascua y para él es una verdad. Y hay otra verdad que tienen presente todos los niños. Esa verdad es que mamá y papá son buenos. Mamá y papá lo que hacen está bien. Lo que hacen es lo correcto. Esas son ideas irrefutables que tienen los niños en su mente. El tema es que a veces no coincide la idea del niño con la realidad. Les pongo un ejemplo. Idea del niño. Mamá y papá son buenos. La realidad. Mamá y papá me pegan, me dicen que no sirvo, me abusan, me violan, me dicen que yo fui un castigo el haber nacido, etcétera, etcétera. Entonces se junta la idea con la realidad y no coinciden. El niño no duda de su idea. No es que porque la realidad sea otra, el niño va a dudar de su idea. Eso se llama el principio de la contradicción no lógica. El niño no duda de su idea y también logra ver la realidad. Ahora, ¿cómo el niño resuelve esta contradicción? Él lo que va a hacer es pensar, mamá y papá son buenos, idea. Realidad, me castigan y la solución que encuentran es yo no me merezco tener la bondad de ellos. Yo no me merezco tener padres buenos. Yo no soy digno, podríamos usar este pensamiento, porque se le implanta en su cabeza este pensamiento de decir, yo no soy digno. No soy digno de cosas buenas. Como adolescente y como adulto, es lo que buscamos confirmar. A eso me refería al principio. Por ejemplo, me meto en situaciones que me hacen perder la dignidad. Porque yo voy tratando de confirmar esa idea que fui creando para solucionar ese problema en mi infancia. Me meto en cosas que me hacen perder la dignidad, en relaciones que me hacen perder la dignidad. Me meto o voy destruyendo mi vida con adicciones porque yo no soy digno de cosas buenas, yo no soy digno de una salud mental estable, yo no soy digno de una pareja que me ame. Entonces, cuando encuentro a alguien que me ame, lo boicoteo. Voy buscando cosas que me lastiman, me voy boicoteando. Hasta acá, como les dije, ¿se entendió este ejemplo que les acabo de dar o esto que les acabo de explicar? Como les dije, no es una clase, sino es una pequeña charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera aportar, algo que quiera decir, preguntar, comentar sobre lo que acabo de hablar? Sí, Axel. Espera que prendo la cámara. Perdón. Buenas tardes a todos. Bueno. Una pregunta. A ver, esos traumas no solamente se dan en la infancia, también se dan en la adolescencia, ¿no es cierto? Sí, sí. A ver, traumas en realidad en general vamos sufriendo durante toda nuestra vida. Sí, es lo que pensé. Pero son los que más se fijan y modifican en el adulto. Claro, porque es cuando se está formando nuestra personalidad. Entonces es como que se aferran a nuestra futura personalidad. ¿Qué les parece si seguimos entonces con el tema que planteó Marta, que era el tema o por lo menos hablaste sobre depresión? Podríamos ir con ese tema. Como les dije, la idea es conversar algunos temas y después hacer las preguntas para ver en qué se les puede ayudar. Después íbamos a hablar sobre el suicidio, no sé si esa es a la idea que te referías, que está pasando la amiga de esta chica que está. Lo que quiero hacer antes de continuar con este tema de depresión es hablar sobre lo que hablamos al principio, las herramientas, ¿no? Cómo poder tratar este problema que nos define en nuestra adolescencia y en nuestra adultez. Este tema de la idea que se enfrenta con la realidad y que terminamos solucionándolo diciendo que nosotros no merecemos
por ejemplo, que nos traten bien. Las herramientas principales son, a ver, mediante terapia y emocionalmente, tratar a mi yo de la infancia, que fue quien fue lastimado, con terapia principalmente, como les dije, como les decía, y también entender que mamá y papá, por lo que hablaba recién, no son ni buenos ni malos, son lo que pudieron ser. Me acuerdo que una vez había una chica que el padre de ella falleció, entonces ella estaba en conflictos con la madre. Se llevaban muy mal. Lo que esta niña no entendía, y yo como adulto lo logré entender, cuando ella me contaba las cosas que pasaban, se veía, se veía la problemática muy marcada, que era que la madre era una excelente madre, pero era un mal padre. Porque la vida no la había preparado a esa señora para ser padre, la vida la había preparado para ser madre. Pero la había puesto en el lugar de tener que ser madre y padre, cumplir dos roles, y un rol no lo podía cumplir, pero no porque era mala, sino porque no estaba preparado para eso, y hacía lo que podía. Y a veces también hay que entender eso. Pasamos por estas situaciones y hay que entender que nuestros padres no fueron ni buenos ni malos, fueron lo que pudieron ser. Si fueron golpeadores, bueno, eso es lo que tenían para ofrecer. Lo que yo tengo que hacer ahora es trabajar eso, sanar todas esas marcas que me fueron quedando, todas esas secuelas, trabajar en mi interior. Quería pasar ahora a este tema de la depresión, como lo había planteado de Marta, que por ahí algo de lo que hable te sirva. Y nada, espero que cuando termine me hagas las preguntas que quieras y si puedo responder, las responderé por supuesto. Cuando hablamos de depresión, entendamos 4 elementos para hablar de depresión. El primero es entender que la depresión es un exceso de pasado. Muchas veces la persona con depresión está anclada en el pasado, está anclada en cosas que pasaron en el pasado. ¿Okay? Ahora voy a explicar un poquito más sobre la enfermedad, la patología de depresión, pero vamos a entender un poco una mirada. Después entendamos también la depresión como un hundimiento. Inclusive voy a hacer un seminario en unos días, Marta. Después si querés, no, obviamente no es que te lo estoy vendiendo, es más que invito yo, para que puedas estar de forma gratuita. Entiendo que estás en México, va a ser de forma online. La segunda mirada es que es un hundimiento. ¿Vieron cuando hablamos de depresión? Por ejemplo, la depresión de la Tierra, es la Tierra que va así y de repente baja, o sea, se hunde y vuelve otra vez, eso se llama depresión. Cuando vemos una gráfica y la gráfica va así, 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 de repente baja, esa bajada se llama depresión, es un hundimiento. El estado emocional de la persona pasa a ser un hundimiento. La tercera mirada es que la depresión también viene de la palabra presión. Y muchas veces la depresión viene a causa de la presión que ejerce la vida sobre uno. La vida me presiona, las situaciones de mi vida me están presionando. Y le había dicho 4, el número 4 es, para mí considero el más principal, o el que se manifiesta en todos los tipos de depresión que existen, que es la falta de deseo. Esta falta de deseo, esta falta de... ¿Cómo puedo decir? Sí, falta de deseo. Es lo principal es el principal problema de la depresión. A ver, tenemos dos tipos, a grandes rasgos tenemos dos tipos de depresión. La depresión endógena y la depresión exógena. La endógena es por cuestiones internas, como cuestiones químicas, neurológicas, o vivenciales internas. Por ejemplo, me hablaste sobre traumas. Eso es algo, es una vivencia interna, o sea, que nos marca de forma interna. A eso me refiero. Después está la exógena. La depresión exógena es por cuestiones externas. Por ejemplo, ahora se dio mucho que por la pandemia, que es una cuestión externa, generó este tipo de depresión. Otro punto que a mí siempre me gusta aclarar cuando hablo de depresión es que existen, y a esto Marta presta atención, y después si querés me charlamos un poquito sobre esta partecita. Existen momentos depresivos, personalidades depresivas y estados depresivos. ¿Okay? Existen momentos donde yo voy a estar depresivo, en donde yo voy a estar conectado con la tristeza, en donde voy a tener una de las cosas que hablé al principio,
este exceso de pasado, el hundimiento, la presión, la falta de deseo. Existen personalidades, hay personas que su rasgo de personalidades son estas 4 cosas que forman la depresión. Y existen los estados depresivos también. Lo que es importante, por ejemplo, Marta, a ver, te pongo a vos, por ejemplo, porque trajiste este tema acá, ¿no? Yo a vos, ni vos a vos misma, te podés tratar como una persona depresiva. Y esto es algo que siempre yo lo remarco. Yo a vos y vos a vos misma, o te lo digo en mexicano, tú a ti misma, debes tratarte como una persona que tiene depresión. ¿Por qué? Porque al igual como hablo cuando hablamos de adicciones, uno no debe comprometer el ser, porque uno puede dejar de tener, pero uno no puede dejar de ser. Marta, vos o tú puedes dejar de tener depresión, pero no puedes dejar de ser depresiva. Entonces, no te podés definir como una persona depresiva. Te tenés que definir como una persona que tiene depresión. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es que si vos te definís como una persona depresiva, lo que va a pasar es que toda tu vida va a girar en torno a la depresión. Si vos te definís como una persona que tiene depresión, tu vida va a tener otro eje. Y una de las cosas que giran alrededor de tu vida va a ser la depresión. Pero también van a estar tus sueños, tus proyectos, tus estudios, terminar tu carrera. Y todo eso, no digo que sea positivo, simplemente estoy haciendo una pequeña explicación. Todo eso va a ser acompañado de la sintomatología de la depresión o la patología de la depresión. Entonces, vos no vas a dejar de vivir tu vida. Vos no vas a dejar tu deseo, aunque muchas veces disminuye o falte. Vos no vas a dejar eso de lado, sino que la depresión te va a acompañar mientras lo tratás, obviamente. A ver, existen un montón de tipos de depresión, pero todas son tratables. Inclusive existe la depresión severa, la depresión crónica. Todas son tratables y todas se les puede sacar algo. Inclusive la depresión crónica siempre se puede mejorar un montón. Uno no está condenado a la depresión, uno no está condenado a estar tirado en la cama, no, no es eso. Entonces eso es algo importante. Con respecto a esto, Marta, o alguien también que quiera añadir algo, ¿ok? Yo, a ver, los voy a molestar con el micrófono porque no quiero que sea una clase, ya doy clases prácticamente todos los días. Y en las clases no tengo esto de poder, que a mí me gusta mucho esto de poder que haya una evolución porque hay mucha cantidad de alumnos. Entonces, si me pongo a hacer evoluciones no termino más, si me pongo a hacer charlas. Eh, ¿Qué opinas de esto que te estoy diciendo? De definirte como una persona con depresión y no definirte como una persona depresiva. Igual, si no entendiste, me lo puedes preguntar, Marta, ¿ok? Si querés opinar algo, puedes opinar. No hace falta que tengas la cámara prendida, no te preocupes. O si la querés prender, prendela. No hay problema por eso. Pero si querés, podés conversar. Si no querés, no hay problema. Pues de hecho, como le digo, pues, o sea, como les digo, pues suelo hacer mi vida normal, o sea, tener como mis proyectos, por un lado, pero realmente lo que sí me cuesta, bueno, no me, o sea, siento que estoy con una enfermedad porque realmente ya esto es ahora sí como ya lo había tratado. En un tiempo sobresalí, seguí mi vida normal, solamente que por o sea, como pasaron cuestiones, ahora sí, problemas familiares, fue que otra vez volvió los remordimientos y regresé a ese estado en la que yo ya había salido, o sea, ya estaba mejor, o sea, había recibido terapia y pues volví a caer en esa, ahora sí que volví a caer y aunque yo intenté decir no, o sea, porque no ser una persona, como lo decía, o sea, tener esos síntomas es porque son días nada más que suelo tener esos pensamientos. Más sin embargo, si yo me considero esa persona, es de que o sea, me voy a reprimir ahí a estar. Y realmente no soy ese tipo de persona de quedarse ahí, o sea, por decir en semanas, días.
años no. Simplemente son momentos que ahora sí que me pasan, pero realmente lo curioso es de que realmente me pasa en las noches. O sea, yo en el día soy una persona productiva, una persona activa, una persona, o sea, puedo hacer miles de cosas, puedo ayudar a otras personas, pero realmente mi mente empieza, o sea, el colapso empieza es a partir de la noche, o sea, me pega insomnio, o sea, cosas por el estilo, y es ahí donde ya no tolero ahora sí que los pensamientos, y pues también creo que dejé ciertas cosas del pasado, pero ahora volví, o sea, como que las volví a tomar en cuenta y ponerlas en mi vida rutinaria. Entonces, eso siento yo también que eso me está perjudicando. ¿Por qué? Porque, o sea, es al colapso que yo regreso otra vez y estoy ahí. Entonces, la verdad sí es un poco difícil, no imposible porque ya sé que ya lo vencí en algún momento y que lo puedo volver a vencer, pero realmente a veces, no sé, siento que hoy es más fuerte que lo que me pasó en la ocasión anterior. Eh, Pregunta importante. ¿Vos tenés diagnosticado depresión? En el caso que sí, ¿qué tipo de depresión? ¿O vos considerás tener depresión? realmente me lo diagnosticaron, realmente no lo recuerdo ahora, eh, así que pues realmente son mismos síntomas, son las mismas cosas, los mismos, bueno, no los mismos pensamientos, ¿verdad? Pero es la misma rutina nuevamente que se volvió a presentar. O sea, al principio no lo quería aceptar, pero ahorita lo estoy asimilando otra vez y pues trato de no volver a, ahora sí que no caiga más fuerte. O sea, trato de que todos los días motivarme y pues tal vez porque no soy social o eso también me perjudica. La verdad me cuesta mucho socializar con las personas. Bien, otro punto importante. Me dijiste que habías, lo habías vencido. ¿A qué le llamas vencer vos? Pues había olvidado esos pensamientos destructivos, había dejado de pensar lo que había pasado, lo que pasó tiempo atrás, me había enfocado demasiado, bueno, tal vez no lo había vencido, pero sí dejado por un lado, porque como dice, la depresión también es presión, entonces creo que pues me enfoqué más en mis estudios, eh, me olvidé de las personas, me olvidé de muchas cosas y pues a lo mejor estoy mal en eso porque pues esa ahora sí que me sentí motivada por lo que hacía, o sea, por mis estudios, más sin embargo olvidé que tenía personas que me querían o que yo debía estar con ellos, más sin embargo yo me alejé de todo y pues a lo mejor fue una solución mala que yo utilicé, a pesar de que me estaban ayudando, pero yo tomé esa decisión ya por mí sola y pues dejar todo eso y estaba súper bien. Ahora que regreso como que a retomar mi vida normal, o sea, mi vida, más que nada, ver el lado de mi familia, en esa situación, es ahora que pues siento que no puedo con la presión de ellos, o sea, mis estudios y, o sea, no alcanzo a, a dividir las dos cosas, sino que quiero ser ambas las dos cosas, pero realmente, o sea, de mi vida personal o mi vida familiar es lo que no colapso. Bien, a ver. Al no tener, voy a hablar desde miles de kilómetros de distancia en primer lugar, sin conocer la historia a fondo y al no tener o sea, no entender qué tipo de presión estás pasando, voy a hablar desde ese punto de vista, ¿ok? En primer lugar, no sé si, a ver, dijiste que por ahí estaba mal lo que hiciste. No, a ver, la vida se trata de esto, de ir aprendiendo un poco. Lo que sí está bueno que tengas en claro que olvidar no significa vencer. Olvidar significa olvidar y vencer significa vencer. Son dos cosas muy diferentes. Lo cual no te hace culpable de nada, simplemente te hace culpable de algo positivo, que es ir en busca de tu deseo, porque me dijiste que en el momento que esto desapareció fue cuando más te enfocaste en vos mismo. Esto que te estoy hablando es fuera de todo tratamiento que obviamente debes y recomiendo hacer, tratamiento
psicológico, farmacológico y lo que se te haya recomendado. Yo estoy hablando desde otro punto de vista. Cuando empezaste a vivir tu deseo más en profundidad, por lo que estoy entendiendo, cualquier cosa corregime, empezaste como a salir a flote, empezaste a superar, esta problemática o toda esta sintomatología que te trae la depresión. Entre ellos, a la noche que se te presentan pensamientos, me dijiste. Ahora, hoy en día, es como que aparecieron nuevamente. ¿Qué diferencia encontrás en ese momento a hoy en día? Antes de esa pregunta, no me quiero olvidar algo importante que dijiste. También dijiste que volvieron personas. Entiendo que son personas que te hacían mal. Tal vez no me lo querés decir, no te preocupes, pero tenés un vínculo cuando te digo un vínculo, vamos a definir dos palabras, por si no lo querés hablar. Si lo querés hablar, me lo hablas. Vamos a llamar un vínculo fuerte a personas que hacen parte de tu entorno íntimo. Padres, hermanos y personas que conocen a Marta en su intimidad. Y vamos a llamar un vínculo externo a personas que hacen parte de tu día a día, que tal vez no es fundamental tenerlas en tu vida. Esas personas que vuelven, ¿cómo te puedo decir? Que la presencia de ellos y lo que ellos generan en vos es que vuelva otra vez la problemática de la depresión. ¿En qué grupo están? ¿En el vínculo fuerte o en el vínculo externo? En el vínculo externo, la verdad. Pero pues siento yo que es como de, o sea, tal vez en algún momento vinieron, me hicieron mucho daño, se fueron, se alejaron y otra vez vuelven a entrar, o sea, intentan entrar, pero aquí la opción es no dejarlos, pero aún así como que me regresó todo o sea, todo lo que había pasado, todo lo que había vivido, entonces regresó a mí, el miedo regresó más que nada. Obvio, obvio. Y ahí, en eso que vos decís, ahí se marca esta diferencia entre vencer y olvidar. Porque si volvieron a revivir esas emociones que vos sentías antes es porque siempre estuvieron. No quiero decir que seas culpable de nada, ¿eh? Simplemente estoy explicando cierto comportamiento desde mi punto de vista. Ahora, te voy a poner ejemplos para que sea más simple de entender. Por ejemplo, si mi vecino, él salta para mi casa y me roba el diario que me dejan todos los días a la mañana, o el periódico, no sé con qué palabra lo conoces. Cuando mi vecino quiera venir de nuevo, yo le voy a poner un alto y le voy a decir, no entres a mi casa, porque lo que haces es robarme, lo que estás haciendo es algo malo conmigo. Entonces yo a esta persona no le permito más el ingreso a mi propiedad. ¿Por qué vos permitís aún ese vínculo a pesar que no hace parte de los vínculos fuertes? O sea, es un vínculo el cual podrías cortarlo. ¿Por qué aún no cortaste esos vínculos? Si se puede saber. Realmente es por miedo a estar sola. Realmente me vi en eso de decir, si no dejo a esa persona me voy a quedar sola, o sea, realmente fue más que nada el miedo de quedarme sola cuando realmente yo ya estaba sola desde un principio. Sin embargo, pues yo lo vi como algo que pues no, que tenía que estar ahí y pues realmente eso fue lo que estuve yo mal ahora sí y pues siento yo que si lo hago, o sea, realmente es el miedo a hacerlo, o sea, más que nada en muchos aspectos es el miedo la que siempre me ha ganado para todo. Ok, te voy a explicar una cuestión más. El miedo es una emoción que nos pone a resguardo de una situación de peligro. ¿Ok? Te voy a plantear dos emociones. Tal vez te estás confundiendo como tal vez no. ¿Ok? El miedo es una emoción que nos pone a resguardo de una situación de peligro. No me respondas todavía, pero primero te pregunto, ¿qué situación de peligro estás cuando estás vos sola? Primero. Segunda emoción que podría llegar a aparecer, la angustia. La angustia es la emoción que aparece cuando estamos frente a algo incógnito, frente a una situación, un vacío.
Tal vez no es miedo lo que tenés, pero es angustia, porque tal vez Marta nunca estuvo sola y no sabe lo que es estar sola, y como vas a transitar un camino desconocido, se despierta la angustia. ¿Qué crees vos? ¿Que lo que querés es ponerte a resguardo de algo o lo que se despierta es angustia porque no sabes qué es estar sola? ¿Qué opinás? En tu opinión. Pues miedo más que nada al peligro, porque pues como de estar sola es sola, realmente no, o sea, sí, ¿cómo te diré? Antes de conocer a esas personas yo estaba bien, o sea, yo era otra persona. Eh, Era diferente mi forma de pensar, ya que pues, o sea, también he cambiado mucho el pensamiento, pero miedo a estar sola realmente no. Ok, entonces sí, es miedo a estar sola, por lo que entiendo. Porque al principio me dijiste que sí, después me dijiste que no. ¿Sería miedo a estar sola? ¿Lo ubicás en el lugar de miedo? No, en miedo a estar sola, no, Ok. realmente no lo siento. Ah, ok, entonces lo ubicás en el lugar de la angustia. Muy bien. Supongamos, Mar, voy a poner otro ejemplo. Vos estás ahora en México. Me dijiste el nombre de una ciudad que no recuerdo realmente, pero me dijiste que estás en México. Supongamos que ahora te vas a dormir. Te acostás en tu cama. Me dijiste que eran las 4 de la tarde. Vamos a esperar a que sean las 10, 11 de la noche. No sé a qué hora te dormirás. Pero supongamos que te vas a dormir. Y mañana abrís los ojos así y estás en medio de... eh, a ver, ¿qué país te puedo poner? Estás en medio de París. Te despertás en la Torre Eiffel. Vos nunca fuiste a la Torre Eiffel, creo, tal vez fuiste, pero vamos a suponer que no. Nunca fuiste a la Torre Eiffel, no conoces París, no hablas en francés, estás en un lugar desconocido en el cual no esperabas estar. Ahí lo que vas a tener es la misma emoción de lo que estamos hablando, es angustia. ¿Cómo Marta solucionaría este problema? ¿Cómo Marta podría trabajar la angustia en este ejemplo de despertarte en un país que no conoces? ¿Cuál sería la mejor manera? A ver, pensemos. En primer lugar, ubicarte en dónde estás. Tratar de ver dónde estás. Ponerte de pie y decir estoy en tal lado. En segundo lugar, aprender a hablar el lenguaje de las personas que viven ahí. Porque si vos vas hablando como mexicana y le decís, no sé, oye, güey, ¿cómo es que viajo a mi país? No sé cómo hablo, mi tonalidad mexicana no es muy buena. Oye, pinche carnal. Los franceses te van a mirar y te van a decir, ¿de qué me estás hablando? Entonces, aprender a hablar el lenguaje de los franceses es importante. En tercer lugar, aprender el mapa de la ciudad, porque claramente vas a tener que ir a tomar un tren, a tomar un avión, un colectivo, como decimos en Argentina, o un autobús, como le dicen en México. Vas a tener que aprender el mapa de ese lugar. En tercer lugar, cuando todo esto haya pasado, vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que decidir si te volvés a México o si te quedas en París. Porque tal vez París, después de todo esto, te gustó más, lo disfrutas más. O vas a tener otra decisión que es la de irte a México, pero cuando quieras volver a París. Dirás, ¿qué tiene que ver este ejemplo con lo que te estoy contando, Axel? Tiene todo que ver. Porque dijiste que no tenías miedo, te identificabas más con la angustia, que dijimos que es una emoción que aparece frente a lo desconocido. Entonces ahora Marta lo que tiene que hacer es cortar el vínculo con esta persona. Cortar el vínculo con esta persona lo que va a hacer es ponerte en la soledad. Y la soledad es un lugar que por lo visto aún no transitaste, por lo que estamos hablando acá. Si no transitaste el camino de la soledad, tenés que hacer lo mismo que si te despertaras en París. Que dijimos que es ponerte de pie y observar el lugar. Observar dónde están los peligros y dónde está la seguridad. Aprender a hablar el lenguaje de la angustia. ¿Cómo aprendemos a hablar el lenguaje de la angustia? Por ejemplo, estudiando, entendiendo qué es la angustia, tratando de ver qué es la angustia, a ver qué hay de bueno y qué hay de malo. No me refiero a que vivas en la angustia, no estoy refiriéndome a ese.
Yo me estoy refiriendo a la soledad. La angustia aparece como en tu caso, o en el caso que estamos viendo, podría aparecer como algo colateral de la soledad. Entonces vos te despertás en la soledad y aprendés a hablar el idioma de la soledad. Vamos a hacer más simple. Aprendés los riesgos y las ventajas de la soledad, hablar el lenguaje de la soledad, y aprendés a ver el mapa de la soledad. Luego vas a decidir si volver a México o no. Luego, cuando hayas pasado por todo esto y aprendas a vivir en soledad, que tu soledad deje de ser padecida para ser una soledad elegida, en ese momento vas a tomar la decisión de viajar a México o no. O sea, de estar en compañía o no. Y tal vez, como dije el ejemplo de las vacaciones, quieras estar algún tiempo acompañado. Y después, por ahí no te gusta estar acompañado, necesites estar sola. Y como vos ya conocés París, como vos ya conocés la soledad, ahí sí vas a poder elegir si querés la soledad. Y decir, mira, quiero tomarme un tiempo a estar sola porque tenés todo tu derecho a hacerlo. Y ahí tu soledad va a dejar de ser angustiante, porque ya vas a conocer, ya no va a prevalecer la angustia, porque ya no es un terreno desconocido para vos la soledad. ¿Me entendés? Ahora, estamos hablando de que hay una depresión diagnosticada, no nos olvidemos de eso. Estamos hablando de algo importantísimo. Paralelamente a todo esto que yo te estoy diciendo, tenés que hacer terapia. Esperen que voy a ingresar a alguien que está ingresando. Bueno, en realidad yo tengo un tiempo más, y si ustedes tienen tiempo podemos seguir. Te decía, hacer terapia paralelamente es importantísimo, hacer esta terapia, que no es lo mismo que ir al psicólogo y hacer terapia son dos cosas diferentes, y conocerte en vos más en profundidad. ¿Cómo te conoces más en profundidad? Por tirarte una herramienta, por ejemplo, teniendo un calendario emocional, tomar día a día el registro de todas tus emociones, escribirlo. Día 1, hoy estuve triste, día 2, estuve alegre, día 3, estuve angustiada. Por este motivo, por aquel motivo. Y ahí vos vas a entenderte a vos como sos, cómo manejás tus emociones, frente a qué situaciones se te plantea la angustia, frente a qué situaciones se te plantea la alegría, y conocerte un poquito más. Eso es generar el mapa de la soledad. ¿Me entendés la explicación tal vez larguísima que hice, Marta? Si no entendiste algo, preguntame. No, sí, me quedó claro. La verdad sí es algo muy interesante y creo que sí lo voy a aplicar en eso. Ok, a ver, no es fácil, pero intentá cortar el vínculo con esta persona que te lastima, para cerrar esta parte. Cortá el vínculo, y si alguien quiere hablar algo ahora, puede abrir el micrófono. Cortá el vínculo con esta persona que te lastima. Cortá ese vínculo porque lo único que te hace es arrastrarte a este dolor, a esta situación horrible. Y si tenés que estar sola, que no sea padeciéndolo, ¿ok? Es mi humilde consejo desde miles de kilómetros de distancia y ojalá pueda haberte ayudado en algo. ¿Alguien quiere acotar algo con respecto a este tema de la depresión? ¿O alguien que no haya entendido? ¿O si lo entendieron y quieran? Sí, por ahí yo quería recordar la última clase que tuvimos, creo que fue que vos hablaste de el tema del perdón, que no necesariamente es, o sea, con esta cuestión de la depresión y de la ansiedad que tiene que superar la persona, para amigarse, como decimos acá, con la soledad, ¿no? Por ahí el perdón, estuvo muy buena la explicación que diste ese día en la clase, Axel, que no tiene que ver con olvidar ni con mucho menos, sino con perdonar para pasar a otra cosa. Por ahí esa cuestión capaz que les sirva también. No sé si yo lo tengo muy en claro como para explicárselo, pero sí me pareció excelente cuando vos lo explicaste en la clase, creo que fue la del lunes, o la del lunes anterior, no recuerdo bien en cuál, pero en una de esas fue. El tema del perdón hace que nos amiguemos con nosotros mismos, hasta donde entendí. Y es pasar la página, digamos, en vulgarlo, digo, para ver si entendemos, por el tema de las palabras usadas, no uso tecnicismos y por ahí tenemos dialectos, el mismo idioma, pero distintas formas de decir ciertas cosas. Pasar de página y bueno, y buscar cosas nuevas, personas nuevas, perdonarse a sí mismo también me parece que es importantísimo,
porque a veces también es una de las cosas que acarrea la culpa, también hablaste bastante de eso, y me parece que todo eso lleva a depresiones todo el tiempo, y si tiene un diagnóstico por ahí, estaría bueno que trabaje en eso, ¿no? Creo, no sé. Sí, sí, por supuesto, exactamente. Yo agregaría esto que también creía que lo hablé en una clase con respecto al perdón, que la fórmula primero entender que el perdón, el beneficio del perdón es para el que perdona y no para el perdonado. Y segundo, que la fórmula del perdón, o sea, la fórmula positiva, la que trae un resultado del perdón es alejarme, más sanar, más continuar. Me alejo de esta persona o grupo de personas que me lastimaron, sano, o sea, trabajo lo que tengo que trabajar y continúo con mi vida. Y todo eso entendiendo que perdonar no es mantener un vínculo. Para agregar algo con respecto al perdón. Sí, eso se me había pasado. Lo de no mantener el vínculo. Sí. Dale. No, perfecto, perfecto. Gracias. Miren, yo quiero, antes de seguir, había unas preguntas, envié un link donde hicieron 2 preguntas, ¿no? 3 preguntas. A ver, acá las tengo. 3 preguntas. Nada, que las responda y después si ustedes quieren proponer un tema más, hablamos un tema más, y si no, ya terminamos. La primera pregunta dice, ¿hay alguna forma de parar esto? No sé a qué se refiere, pero me refiero a que debe ser una situación difícil, por ejemplo, angustia y demás. Hay miles de formas, las formas existen. Yo te puedo dar el primer paso porque no sé a qué se refiere la persona que hizo esta pregunta. El primer paso es hablar. Hablar, contar lo que te está pasando, poner en palabras lo que te pasa frente a una persona idónea. Porque muchas veces hablamos de hablar o de poner en palabras, pero nos olvidamos de esta parte, que es frente a una persona idónea, frente a alguien. A ver, yo no voy a hablar que me quiero suicidar con una persona que me esté invitando a suicidarme. Yo no voy a hablar que quiero dejar las adicciones con la persona que me vende la cocaína. Tengo que buscar una persona idónea, si no, no tiene sentido. Hablar con una persona idónea y es el principio para comenzar a parar esto, que me supongo que debe ser una situación difícil. La otra pregunta dice, ¿cuáles son las medidas que se debe tomar cuando presentas ansiedad de comer? Buena pregunta. Vamos a dar algo de herramientas. Masticar chicle, o como dicen en otros países, para quienes es de otro país, goma de mascar. Evitar el azúcar, cambiarlo por stevia, que es como un endulzante más natural. Evitar la falta de serotonina. Después, no voy a hablar mucho de esto, pero lo pueden buscar después en internet. Que es un neurotransmisor, la serotonina es un neurotransmisor. Que cuando falta, genera angustia, irritabilidad, ansiedad. ¿Cómo evito la falta de serotonina? Comiendo, por ejemplo, ananá, piña, ananá, banana, espinacas, espárragos, queso tofu. Salir a caminar es otra. A ver, para quien tiene un trastorno alimenticio es bueno consultar el hecho de salir a caminar o hacer ejercicio, pero salir a caminar escuchando música, relajado. Buscar ayuda terapéutica es fundamental. Y por último, aprender a diferenciar el hambre real del hambre emocional. Voy a poner unos ejemplos, por si está la persona que escribió eso, por supuesto. Para diferenciar esto, lo que es el hambre real y el hambre emocional. Creo que el problema se encuentra en el hambre emocional. El hambre real aparece gradualmente, mientras que el hambre emocional aparece de golpe. El hambre natural se siente en el estómago. El hambre emocional se siente en el pecho, se siente acá. Ahí no recuerdo cómo, en el tórax, creo que se llama tórax, no recuerdo en esta parte, pero se siente acá. El hambre natural no tiene exigencias por distintos alimentos, mientras que el hambre emocional te da ganas de un alimento, por ejemplo, de azúcar, de una torta, de chocolate. No quiero decir que siempre es así, por supuesto que se hace la tarde y yo quiero comer para quienes es nuestro país, no sé si dice torta, pero podemos decirle pastel
colegio tomar eso, acá en Argentina tomarte unos mates. En el hambre natural yo dejo de comer cuando ya estoy satisfecho, dejo de comer. En el hambre emocional sigo comiendo aun cuando ya me llené. Eso se llama un atracón. En el hambre natural, cuando termino de comer, no aparece la culpa. En el hambre emocional, cuando termino de comer, aparece la sensación de culpa. El hambre natural puede esperar. O sea, si yo tengo hambre ahora, puedo esperar 10, 1 hora más, 2 horas más y comer. El hambre emocional necesita satisfacción momentánea. ¿Ok? Entonces, el hambre natural es una necesidad fisiológica. El hambre emocional se crea a través de cuestiones emocionales, lo cual conlleva a la ansiedad. No sé si se entendió, traté de ser lo más claro posible. La otra pregunta, a ver. Pusieron otra pregunta, ahora la respondo. ¿Cómo dejo de estar llorando? Llanto, a ver, ¿cómo dejo de estar? Depende de muchos motivos. Vamos a seguir con esta línea que hablábamos con Marta. Vamos a suponer que viene ese llanto a través de la angustia. Dijimos que la angustia se presenta ante lo incógnito. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es tratar de armar ese incógnito. Tratar de que ese incógnito pase a tomar forma. Por ejemplo, si yo, por lo menos acá en Argentina es muy común, lamentablemente, voy caminando por la calle y de repente voy a las 3 de la mañana y de repente veo que alguien me empieza a seguir y camina atrás mío cada vez más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. No me dice nada, no habla nada, pero me persigue, me persigue, me persigue. Lo que yo voy a hacer es angustiarme, porque hay algo incógnito, no sé qué me va a hacer. Lo que tengo que hacer para que esa angustia se transforme en alivio o en miedo es darme vuelta y decirle, ¿qué necesitas? Y ahí, o me roba, o me dice, no, no quiero nada, yo estoy caminando. Y ahí me alivio. Si me roba, me va a dar miedo. Lo que yo estoy haciendo es darle forma a ese incógnito. A lo que voy es que tengo que entender en primer lugar por qué lloro. ¿Por qué estoy llorando? Darle una forma por qué estoy llorando. Y la angustia, en este caso, si estamos hablando un poquito de la angustia, se desactiva a través del deseo también. Cuando uno vive su deseo, más allá, ya hablé de cuando uno vive su deseo, vamos a hablar de cuando uno tiene definido su deseo, porque a veces hay personas que no saben qué es lo que quieren. Entonces los invito a definir, por ejemplo, en terapia y de muchas maneras más, cuál es el deseo. Poner un deseo en juego, que tu vida sea impulsada por un deseo. La otra pregunta dice, quizás sea tonta la pregunta, no, ninguna pregunta es tonta. ¿Puede haber recaída en la depresión? A ver, si estamos hablando de la depresión patológica, sí, hay, como dije al principio, hay momentos depresivos, personalidades depresivas. ¿Uno puede volver a tener depresión? Por supuesto que sí. Estamos hablando de la depresión como enfermedad. Hablemos de la depresión como emociones. A ver, la sintomatología o hablemos de la tristeza también. También uno puede tener recaídas en ese aspecto. El problema no son las recaídas, porque hay personas que se concentran tanto en no tener recaídas, que se llenan de ansiedad, y que si la recaída tiene que venir, va a venir. No porque uno esté pensando en no tenerla, no va a tener. El problema no es eso. El problema es estar preparado para cuando esa recaída venga. Punto número 1, estar preparado. ¿Estar preparado cómo? Y tal vez soy insistente, pero yendo a terapia uno tiene esas herramientas para prepararse. ¿De qué manera me voy a preparar? Educándome también, estudiando un poco sobre qué es la depresión, con profesionales, obviamente, ¿no? Tratar de estudiar en ese aspecto qué es la depresión, tener un conocimiento, una información válida. Y la segunda herramienta, tratar de buscar los disparadores de la depresión. A ver, ¿por qué es como yo trabajo mucho con adicciones? Cuando hay una recaída, yo no trato en concentrarme en qué consumió el paciente. No, yo lo que trato es principalmente de buscar cuáles fueron los disparadores de la recaída. No sé, discusiones en la familia, frustración. Trato de buscar los disparadores. ¿Por qué? Porque si yo trato de informarme qué consumió, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, dónde lo hizo, me pierdo del mayor problema, que es los disparadores. Entonces,
voy a seguir con mi paciente que se va a volver a frustrar, que va a volver a tener problemas con la familia y va a volver a recaer. Yo me concentro en los disparadores, es muy probable que pueda trabajar en eso. Por ejemplo, trabajar en la frustración y demás. Hasta acá las 4 preguntas respondidas. ¿No hay más? ¿Alguien quiere conversar, hablar, preguntar algo, lo que quieran? Si no, terminamos nada. Yo termino mi aporte acá que acabo de dar. Si alguien quiere preguntar o decir algo, si quedó un tema que no hablamos, si alguien quiere proponer algo, lo puede proponer. Uy, se me apagó la cámara. Se te apagó la cámara, Axel. Sí, Sí, yo quería preguntar algo. sí, mientras vuelve la cámara. Está bien, no importa, igual te escuchamos. Por ahí leí un par de estadísticas acerca de que el 90% de los suicidios tienen que ver con adolescentes. ¿Cómo hacemos? Y que por lo general avisan, ¿sí? Amigos y demás, acerca de esto, ¿no? De qué es lo que les pasa o cuál es la angustia que tienen. ¿Cómo se hace para, por ahí me remoto siempre al tema de los primeros auxilios, ¿cómo hacemos con un adolescente que está planteándole eso a amigos, por ejemplo, pero no lo habla con adultos o con un terapeuta? Está buena. En primer lugar, hay que entender que existen 2 mundos. El primero es el mundo de los adolescentes y otro es el mundo de los adultos. Hay problemas del mundo adolescentes que deben ser llevados al mundo de los adultos. Y este es uno de ellos. No se trata de ser un buchón. Y se trata también de llevarlo a un lugar idóneo. Tal vez, yo no soy adolescente, pero supongamos que lo fuera, y un amigo me dice, che, o manifiesta distintas sintomatologías de querer suicidarse. Lo que yo tengo que hacer es decirle, che, ¿querés hablar con tu familia? Y me va a decir, no, no quiero hablar con mi familia. Tengo que respetar esa decisión, pero necesito buscar a alguien idóneo. Por ejemplo, un profesional. O a mis propios padres. O a alguien de la escuela que sé que no va a hablar con la familia. ¿Por qué? Porque traicionarlo, entre comillas, Sí. Tal vez pueda acelerar esto, como tal vez no. Pero tal vez puede ser una metida de pata. Llevar los problemas al mundo de los adultos genera problemas si no es con personas idóneas, en primer lugar. En segundo lugar, hay que entender como el eslogan del suicidio. El eslogan del suicidio dice que uno no quiere matarse, sino que quiere matar algo interno o externo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a hablar con mis amigos o mi amiga, lo que fuera, sobre suicidio, perdón, me confundí. Lo que yo voy a hacer es tratar de que me cuente qué es aquello que quiere matar. Por ejemplo, lo que quiere matar es la culpa porque fue abusado sexualmente. Lo que quiere matar es el dolor que le causó una infancia tan difícil. Tratar de ver, o lo que quiere matar es matar, entre comillas, a una persona. No sé, su pareja lo engañó, entonces yo creo que si yo me suicido, estoy causándole dolor a esa persona. Entonces entiendo que lo que quiere es matar a otra persona. Yo le estoy hablando y yo ya soy grande, para un adolescente no es tan simple entender esto. Tal vez estoy usando palabras bastante que no debería usar palabras más simples. A lo que me refiero es sentarnos a charlar y ver por qué te querés matar. O sea, entiendo que te querés suicidar, no lo comparto, no te acuso, no te juzgo, pero quiero que me cuentes, quiero que hables. Hablar, como dije recién, como parar esto era la pregunta, hablar es fundamental para sacar esa angustia de la persona. En las clases lo hablamos como pulsión de muerte. Sí. Cuando uno habla, uno cerca esa pulsión de muerte. El suicidio tiene muy latente esta pulsión de muerte. Esta pulsión de muerte que es esa energía que te impulsa a suicidarte, por ponerlo en otras palabras. Entonces, cuando uno lo habla, es como que la persona se alivia. Se alivia. Tal vez iba a suicidar hoy a la noche, pero yo lo agarré y le dije, contame todo lo que te está pasando. Lo alivié. No quiere decir que ya está, que es la cura, no, pero lo alivié, fue el primer paso. Y te tiro algunas herramientas y si quieren ahora muestro una filmina que es la que mostré en el seminario seminario de suicidio y después terminamos si quieren. Dale. Hablar, como les dije recién. Lo que yo le recomendaría siendo adolescente a otro adolescente. Mirá, habla con alguien cercano y busca ayuda profesional.
yo como su amigo buscar a ver en cuál es su deseo. Por ejemplo, hacer deportes, dibujar, pintar, cantar, escribir música, aprender a tocar un instrumento. ¿Qué es lo que disfruta? E invertir en eso. Supongamos que le gusta hacer deportes y se llama Juan y sé que se está queriendo suicidar. Che, Juan, mañana voy a pasar por tu casa a las 8 de la mañana y vamos a salir a dar una vuelta a correr. ¿Me acompañás? Porque quiero, tal vez yo ni siquiera quiero correr. Pero como sé que le gustan los deportes, Sí. le digo, che, vamos que quiero que corramos, que salgamos a dar una vuelta en la plaza, ¿me acompañás? Vuelvo a despertar ese deseo. Tratar de explorar cuáles son las situaciones de angustia, como dije recién, tratar de buscar cuáles son esas situaciones de angustia. A ver, ¿qué es lo que te pone mal? No sé, discutís con tus padres y pensás en suicidarte. Bueno, es eso. Cuando discutas con tus padres, llamame por teléfono y contame. Así sean las 3 de la mañana. Che, Axel, me acabo de pelear con mis padres, estoy mal, y yo me lavo la cara y dale, contame, ¿qué pasó? Que saque todo eso para afuera. Tratar de que el adolescente mantenga su mente ocupada, no en pavadas, sino en cosas placenteras. Por ejemplo, en tocar música y las cosas que a él le gustan. Pero sobre Desviar todo, la atención sería. claro, aunque no es la solución, Sí, pero pero... por lo menos la inminencia del acto. Exactamente. Y todo eso va a funcionar si se está haciendo un trabajo terapéutico paralelamente, obviamente. Sí, sí, sí. Eso es importante. A ver si encuentro... y con esto podemos terminar o nada. Pero quiero... Tal vez le sirve para tener en claro un poquito más. ¿Dónde está? Acá. Hay motivos para el suicidio. Miren, lo voy a leer rápido. Tal vez alguno, quien es mi alumno ya lo vio a esto. Tal vez no sé si ya tuvimos esta clase, pero di un seminario. Miren, estos son los motivos por los cuales las personas se quieren suicidar. Motivo interno. Me mato yo o te mato a vos. Por ejemplo, mi padre me maltrató tanto que yo creo que matándome lo estoy matando a él. O sea, yo me mato para generarle dolor a él. También puede ser a causa de la depresión, pero no estamos hablando que todas las personas con depresión se quieren suicidar. No. Las personas que tienen depresión y que llega a la desesperanza, o sea, que creen que no se van a curar nunca, tal vez asoman los pensamientos de suicidio. A través de un brote psicótico, a través de accidentes, por ejemplo, personas que lo que quieren hacer es buscar pedir ayuda, se terminan matando. A través de los mandatos, que es lo que hablamos al principio, por decisión personal, nada, como habíamos hablado sobre la ley de suicidio asistido, tiene otro nombre que no me sale ahora, la eutanasia. Motivos externos es escapando de algún problema, yo me equivoqué, hice o creo que hice algo que está mal y me suicido para escapar de eso. A través de cuestiones religiosas, no sé, Dios me pidió que yo me mate, me estoy hablando no de religión, sino de un extremismo ilógico, irracional, mejor dicho. Creo que si me mato y mato a otras personas, me voy a ir al cielo, esas cuestiones. A través de una imitación, no sé, vi a un referente mío, un cantante, vi a un familiar que se suicidó, entonces yo lo imito, porque yo quiero imitar por distintos motivos, pero lo imito. A través de una inducción, una persona, generalmente con rasgos psicópatas, me induce a que yo me suicide, me dice, sin vos estaríamos todos mejor, ¿por qué no te matás?, etcétera, etcétera. Me pasé, se refiere, por ejemplo, a lo que los adolescentes hacen, que es el cutting. No se quieren suicidar, simplemente se cortan por cuestiones de culpa, por cuestiones de calmar la ansiedad, pero a veces puede que corten un poquito más a fondo y se terminen suicidando. Y por la soledad. Cuando las personas padecen mucho esta soledad, estar solos, puede que aparezcan estos pensamientos de suicidio. Esto es mucho más en profundidad. Simplemente estoy dando un pantallazo para responder de forma más completa a la pregunta que me hiciste. A ver cómo vuelvo a llamar. Nada, espero que haya podido aclarar un poquitito, Estela, tu pregunta. Si no, preguntame. Si tienes alguna duda, consulta, lo que sea, me puedes preguntar. ¿Okay? No, sí. Espero que hayan disfrutado, les haya gustado. Nada, el aporte que pude dar a este grupo llamado Septiembre Amarillo.